también dependiendo cuál sea el atmega. Y la que es para mí la gracia del uso de esta patilla del Analog Reference es utilizar la external. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, si trabajamos con el LDR podemos ajustar justo a esa tensión, o si trabajamos con un detector de ultrasonidos, pues lo mismo, trabajaríamos justo con esa tensión y la precisión sería mucho más exacta porque nos ajustaríamos al rango con el que está trabajando. Bien, el resto de la explicación de este documento lo haremos en el tercer ejemplo, y así que vamos a pasar ya a programar este segundo ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer en este ejemplo es, mediante el uso de un LDR, iluminar más o menos un LED. O sea, utilizaremos la base de escritura del primer ejemplo, esa escritura con el PWM atacando al LED directamente, pero dependiendo de la luz que llegue al LDR se iluminará más o menos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar lo que va a ser nuestro LDR, que lo vamos a declarar como SensePin, al cual vamos a asignar la patilla 0, analógica 0. Vamos a asignar el LED, al cual le vamos a llamar LEDPin, que le vamos a poner la 9. Pasamos aquí a abrir los cuerpos, void setup y void lab. Ok. Bien. Dentro del void setup, lo que vamos a hacer es analog reference default. Con esto le estamos dando el valor por defecto y por lo tanto nos cogería las tensiones de 5 o de 3,3. En nuestro caso será de 5 voltios. Posteriormente declaramos los pin mode tanto del potenciómetro como del LED. El LED pin será output y el sense pin será input. Bien, pasamos a la parte del void lab y entonces aquí, bueno, perdón que se nos había olvidado, tenemos que declarar una variable interna, que llamaremos val, y otra variable que también vamos a utilizar interna, que la vamos a declarar LED level. También le vamos a dar el valor de 0. Bien, pues una vez aquí lo que vamos a hacer es a val le vamos a cargar analog read, vamos a hacer la lectura analógica del LDR y su valor lo cargaremos dentro de la variable integer val. Después, ¿qué vamos a hacer? Después lo que haremos será val va a ser igual a constraint y dentro vamos a meter el valor 750 y 900. Con esta función de aquí lo que estamos haciendo es, antes de realizar el ejemplo, lo que he hecho ha sido conectar el LDR al Arduino y entonces mediante el puerto serie hacer una lectura del nivel de luz máximo cuando le daba la luz y el nivel de luz cuando yo le tapaba totalmente, pues con un papel. Esos valores son los de 750 y los de 900. Con 750 nos dará una resolución máxima de 255 bits y con la resolución de 900 nos dará 0 bits. Por lo tanto el LED se debería apagar. Lo que estamos haciendo es comprimiendo el valor que llegue, lo estamos mirando a ver que esté en el margen y lo devolvemos. Una vez cargado aquí lo que vamos a hacer es el LED level, lo que vamos a hacer es un mapeo. Vamos a utilizar la función map y entonces este mapeo, ¿qué va a ser? Pues de la palabra val, que ya llevará todo esto comprimido dentro, le vamos a hacer 750, 900. Aquí aplicamos los valores del rango del componente y después
lo que nos tiene que dar por cada uno de ellos. Es decir, a 750 correspondería encender el LED, serían 255, y a 900 corresponde apagar el LED. Pues le ponemos 0. Y por último, realizar su escritura analógica. Ahí. Right. Ahora sí. Sobre el LED pin del LED level. Muy bien, pues con esto, si ahora verificamos el programa, compilando correctamente, conectamos la placa y vamos a proceder a cargar el código. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la placa. Pues bien, como os he dicho, aquí tenemos nuestra plaquita. En esta posición de aquí tenemos el LDR, ¿veis? Como me acerco. Entonces ahora estamos dándole con una luz, pero conforme yo voy tapando el LDR, el LED se ilumina más. Eso es. Aquí estaríamos en un valor de 255 para el LED y 750 es lo que nos estaría dando el LDR. En el momento que yo levanto, llega al valor de 900 y se apaga. Muy bien, pues vamos con el tercer y último ejemplo. Muy bien, pues en este tercer y último ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar prácticamente el mismo código que hemos visto en el segundo ejemplo, añadiéndole tan solo un componente más. Vamos a añadirle un potenciómetro, el cual vamos a conectar el extremo de salida, lo conectaremos al analog reference, y entonces los dos pines de los extremos, uno irá a masa y el otro irá conectado a los 5 voltios. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Con esto ajustaremos la tensión que va a entrar por el analog reference para que los muestreos se tomen a partir de un rango entre 0 y 5, que sería el máximo, o 0 y la tensión que nosotros pongamos. En lo que refiere al código, como podéis ver aquí, lo único que tenemos que tocar, por un lado, es la palabra clave del analog reference, que ya no va a ser default, sino que va a ser external. Aquí está. Y por el resto lo vamos a dejar igual. Si queréis, os recomiendo que después, cuando empecéis a hacer experimentos, abráis la comunicación serie aquí en el Void Setup y después empecéis a imprimir el LED level para poder ver cómo varían y demás. Antes de lanzar el código, vamos a pasar al documento de Word, donde quiero hacer un repaso de esto último. En el segundo ejemplo no lo he comentado, ya que aún no se usaba del todo el analog reference porque lo estábamos utilizando por defecto. Pero aquí utilizamos el external, sí que lo explico. El analog reference tiene una resistencia interna de 32K, digamos en el hardware de la placa. Y es muy aconsejable o prácticamente imprescindible colocarle una resistencia de 5K externa. Es por ese motivo por el que utilizamos el potenciómetro entre la salida, la entrada del analog reference. Con esto conseguimos hacer un divisor de tensión. Esta sería, digamos, la que va al Arduino y esta sería el pin que nosotros conectamos. Bueno, en este caso se encontraría aquí, ya que esto sería el potenciómetro. Con esto conseguimos limitar en intensidad y en tensión. Aquí podéis ver las fórmulas que calculan, digamos, la asociación. Es un divisor de tensión, no tiene más. Lo que pasa es que desarrollado totalmente. Y gracias a esto lo que conseguiremos es que tengamos una protección, digamos, sobre la placa de Arduino para que no se nos queme. Esto es lo que habíamos explicado antes. Según con la tensión que le vayamos aplicando, pues los muestreos se harán entre el rango de 0,5, de 0,3 o de 0,1,1, que sería este caso de aquí, y los muestreos cada vez irían siendo más pequeños, con lo cual la precisión sería mucho más grande. Y por último, en este trozo de aquí explica cómo conectar el LDR con una resistencia de 10K y en la toma media es la que vamos para el Arduino. Todo este Word junto a los códigos y datas y demás los pondré para que los podáis bajar y podáis leer. Y bueno, una vez ya explicado esto, verificamos el código, ok, y lo cargamos en la placa.
compilando. Bien, pues una vez cargado, vamos a la placa y con esto tendremos listo el segundo tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el tercer capítulo. Bien, pues aquí tenemos este tercer y último ejemplo. Como veis, aquí tenemos la plaquita de Arduino con el potenciómetro colocado que iría directo a la apatía del Analog Reference, el LED para muestrear lo que nos dé el LDR y el LDR por ese lado. Bien, lo que vamos a hacer primero es medir la tensión que nos está llegando al Analog Reference. Si miramos directamente, ahora lo tendríamos a 4.94, que es con lo que hemos hecho el segundo ejemplo. Si hacemos la comprobación y vamos al LDR, veríamos cómo el LED se enciende conforme aproximamos y disminuye. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ajustar un poco más el potenciómetro y bajar la tensión del Analog Reference. Bien, ahora esta tensión se encuentra en 3.84 y comprobamos aquí, ¿veis? La precisión es más grande, eso sí, tenemos que acercarnos más al LDR. Esos 1024 trozos, esa resolución de 1024 bits, se estaría haciendo entre 0 y 3.8. Vamos a bajarlo un poquito más, que creo que esto aún funcionará. Si medimos la tensión ahora, ahí está, 2.86 volts. Ahora el muestreo lo estaría haciendo de los 1024, esa resolución, lo estaría haciendo entre 0 y el 280 y pico. Y ahí veis. Y eso es. Pues esto es todo, espero que os haya gustado este segundo tutorial. Nos vemos en el tercero dentro de 15 días. Y nada, felices fiestas.